La creciente inseguridad en México y la intensificación de la presión regulatoria internacional están configurando un entorno cada vez más complejo para el sector empresarial, con impactos directos en la competitividad, en los costos y en la continuidad de operaciones. Vamos a platicar con Arturo del Castillo. Él es vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos de la International Chamber of Commerce México. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti. ¿Cómo está impactando pues este conjunto de elementos a la competitividad de las empresas? Bueno, te agradezco mucho la oportunidad para conversar contigo sobre este comunicado que la ICC el día de ayer estuvo dando a conocer. Básicamente, lo que vemos en la ICC es una creciente preocupación en el sector empresarial, en el sector privado, sobre los temas de inseguridad que están haciendo pues cada vez más costoso y mucho más complejo toda la dinámica de las cadenas de valor de las compañías. Estamos hablando de temas de transporte, de mercancías, de logística e incluso pues la propia operación diaria en algunos sectores o en algunas industrias. Eso, además, en paralelo con condiciones cada vez más exigentes a nivel regulatorio, regulatorio que hacen o obligan a las compañías pues tener mayor grado de certeza y de debida diligencia en todas sus cadenas de valor, y eso evidentemente pues está afectando a las compañías. Entonces, en ese sentido, la ICC lanzó este comunicado, pues básicamente para convocar a los gobiernos, a las autoridades, para encontrar aquellos mecanismos institucionales que nos permitan de una manera transparente y bien regulada, pues mecanismos de coordinación que ayuden y que faciliten al sector privado pues a ponerse de mejor manera en coordinación con las autoridades y las instituciones públicas de seguridad que le permitan pues enfrentar este problema. Es básicamente el llamado y el comunicado que está emitiendo la ICC. Claro. Arturo, ¿y en qué medida, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela, en qué medida ¿Qué tal, Rogelio? estos condicionantes que menciona ICC están afectando el crecimiento y la inversión, por supuesto? Pues lo están afectando importantemente en el sentido de que al ser obstáculos, al estar siendo situaciones que impiden el flujo normal de los negocios en las compañías, el traslado de mercancías, pues obviamente se ven afectados no solamente los intereses propios de las empresas, sino también de los consumidores últimos. Y en ese sentido, lo que estamos observando es que parte de esta aparente retaliación, de esta aparente baja de crecimiento económico que está sucediendo en el país, pues una parte tiene esa explicación en la manera en cómo las organizaciones y las empresas no están pudiendo tener los negocios en una dinámica y una eficiencia deseable. Las situaciones, pues, de bloqueos, extorsiones, solamente por hablar de dos problemáticas muy comunes y muy documentadas, pues sí, efectivamente están realmente afectando a las compañías y por ende a la economía nacional. Hablas, Arturo, de una mayor presión regulatoria internacional. ¿A qué te refieres? Porque nosotros creíamos que la presión regulatoria pues se daba aquí en México. Si fuera el caso, pues no habría tema, pero el problema está en que México está claramente inserto en cadenas de valor internacional. Estamos justo en estos periodos, en estos momentos, en las antesalas de la renegociación de nuestros acuerdos comerciales con América del Norte, y no podemos dejar de ver o de olvidar que apenas poco más de un año, el Departamento de Justicia en Estados Unidos declaró a las organizaciones criminales de México, algunas organizaciones criminales de México, como organizaciones terroristas y de financiamiento al terrorismo. Esto le ha cambiado completamente la fisonomía a algunas dinámicas de negocios en México. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las nuevas reglas o a las reglas con las que se siguen con las llamadas organizaciones transnacionales terroristas o los FTOs, lo que tenemos es la obligación como empresas, como compañías, a estar seguros de con qué personas o con qué compañías estamos haciendo negocios. Entonces, en una empresa, no solamente ese componente se refiere únicamente a una porción limitada de agentes económicos, sean proveedores o clientes,
sino que cubre la totalidad de tu escenario económico de mercado, de trabajo. Entonces, todo lo que son proveedores, todo lo que son clientes, pero también las terceras partes con las cuales tienes negocio, te obligan a tener una claridad y certeza de con quién estás en el negocio, so pena de que al no hacerlo, pues podías estar implicado en una situación económica en donde, por ejemplo, se te vincule con algún tipo de organización. Y déjame ponerte un ejemplo. No hace mucho, hace poco más de 2 meses, la FinCEN, ¿no? La organización, digamos, la Unidad de Inteligencia Financiera, por decirlo de alguna manera, equivalente de Estados Unidos, sancionó a una escuela, a un colegio en Miami, por haber aceptado el pago de colegiaturas de personas que estaban vinculadas con un determinado grupo, y que a su vez las personas que habían pagado pues estaban listadas en ciertas listas restrictivas. Bueno, ese tipo de ejemplos son hoy día una realidad, un riesgo con las cuales pueden tener las compañías que están aquí en México, no obstante que la regulación pueda ser norteamericana, porque efectivamente tiene un efecto transnacional. Y para mejorar el clima de negocios en México, Arturo, ¿por dónde empezar dado este escenario que nos planteas? Bueno, justo es lo que está convocando la ICC, una llamada a las autoridades, al gobierno federal en particular, para que exista el diálogo necesario para llegar a ciertos acuerdos que permitan formalizar e institucionalizar la cooperación entre las empresas, el sector privado y los entes de seguridad pública, que le ayuden o faciliten, digamos, la manera en cómo las empresas están actuando. Ejemplos internacionales. En algún momento, cuando la situación era francamente crítica, por ejemplo, en Colombia, Sí. el sector privado firmó acuerdos con las autoridades del momento, justamente para encontrar los mecanismos institucionales y transparentes de cooperación entre las empresas y las fuerzas del orden público. De tal suerte que las fuerzas de orden público proveían la seguridad necesaria, el acompañamiento necesario para que las compañías pudieran funcionar y llevar a cabo sus negocios, bajo la seguridad de que pues había una autoridad, digamos, cercana a ellos. Eso no supone, bajo ningún sentido, obviamente, una subordinación o una cortapisa, digamos, a las funciones del Estado. Por supuesto que no. Pero sí lo que se busca es que las empresas tengan un protocolo, tengan procedimientos estándares, procedimientos completamente transparentes y absolutamente confiables, para poder llegar a hacer estos mecanismos de cooperación y coordinación. Hoy día, por ejemplo, las compañías que quieren mover mercancías en México de un punto A un punto B, pero que se encuentran fuertemente limitadas por bloqueos o por extorsiones o incluso robos, pues podrían encontrar en este tipo de mecanismos pues ese acompañamiento necesario frente a la delincuencia que está lamentablemente padeciendo el país. Arturo del Castillo, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos de la International Chamber of Commerce México. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Muchas gracias a ustedes, Darío, Rogelio, un gusto. El gusto es nuestro. Buenas tardes.